Primero que todo, agradecer, señor presidente, la invitación para exponer en esta comisión, saludar a los senadores, a las senadoras, al subsecretario, a los representantes de los alcaldes, representantes de los trabajadores municipales aquí presentes. Adelante, estamos. Bueno, en primer término, junto con agradecer, digamos, la exposición y para quienes no conocen, digamos, la existencia de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, nosotros tenemos la existencia desde el 6 de septiembre de 2013, nos llevamos 2 años, pero estamos muy contentos y felices porque hemos logrado posicionar a esta confederación en el contexto nacional y ser reconocido como legítimos y genuinos representantes de los trabajadores municipales. Así que muchas gracias por la oportunidad. Antes de entrar en materia sobre lo que significa el proyecto de ley, señor presidente, quisiéramos dar a conocer algunos números, algunas cifras que son relevantes para considerar en el debate precisamente de este proyecto de ley. Y es, por ejemplo, aquí cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo el país en número de habitantes. En el año 94, cuando se crearon las plantas que hoy día existen en los municipios, teníamos poco más de 14 millones de habitantes. Hoy día tenemos 17 millones, casi 18 millones de habitantes, según lo que han establecido algunas cifras por ahí. Como se sabe, digamos, lo tenemos. Pero se proyecta, digamos, al año 2018, que es cuando se aplicaría este proyecto de ley para la creación de las plantas, a 18.275.000 habitantes, lo que significa que habríamos crecido más de 4 millones de habitantes desde, ¿no es cierto?, el año 94 en adelante. Lo mismo en el sentido de cómo se han mantenido desde el año 94 las plantas en Chile. En lo que significa los DFL que hoy día fijan las plantas municipales, da del orden hoy día de 2 funcionarios, menos de 2 funcionarios por 1.000 habitantes, y se proyecta, ¿no es cierto?, en el Chile actual que vivimos, entre honorarios y contratas, los que suman, cercano a los 4 funcionarios por cada 1.000 habitantes. Muy por debajo de lo que significan otros países vecinos nuestros, como Perú, que tiene un promedio de 5, o como Uruguay, por ejemplo, que tiene más de 7 u 8 funcionarios por cada 1.000 habitantes. La misma situación ocurre respecto de la diferencia que hoy día tenemos entre los DFL que tenemos aprobados y cómo están las plantas hoy día completas en las municipalidades. La línea blanca es la que da cuenta de los funcionarios que hoy día están en las plantas municipales, ahí por cierto está por regiones, los 29, y la línea que debiera ser roja, nos está dando cuenta de los más de 20.000, de 29.000 y tantos funcionarios que debieran ser los que dictan los DFL. No obstante, hoy día no es así, porque ha habido una predilección por suplir los cargos de planta por gente a contrata o a honorario, o en algunos casos, con la tercerización de los servicios, como de aseo, barrio de calle, hoy día a lo mejor las plantas auxiliares en esos municipios no están llenas porque no son necesarios ese personal. Es una realidad que hay que tener en cuenta. Esos números, hoy día o al año 2014, cifras del CINIM, habrían 26.315 funcionarios de planta y los funcionarios o los contratos a honorario y personal a contrata, programas comunitarios, sumarían casi 57.000 habitantes, funcionarios. Ahí está dando cuenta, indudablemente, que tenemos más de 80.000 funcionarios en el sistema municipal. Como lo decía el alcalde Puyol, hoy día se está supliendo de una manera distinta las necesidades de planta. Claro, porque para atender los más de 50 programas que se atienden en las municipalidades y que corresponden a ministerios, Ministerio de Justicia, Mideplan, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, solamente por nombrar algunos, atendemos hoy día en las municipalidades más de 50 programas que están traducidos en los distintos programas que allí aparecen, a vía de ejemplo. Para eso es necesario personal y las plantas no lo permiten. La inversión
el gasto en personal del subtítulo 21, que es todo el gasto en personal, planta, contrato, honorario, programas comunitarios y otros gastos en personal, el año 2009 alcanzaba un 20,69%. Hoy día, el año 2014, da cuenta un 31,58%, o sea, por debajo del 35% que actualmente permite la ley. No obstante, también debemos reconocer que existe una serie de municipios en el país que están por sobre el 50% de sus ingresos propios en gasto en personal, así como hay municipios que están claramente identificados que gastan un promedio de un 18 a un 19% de gasto en personal. Entonces el tema de plantear, lo planteo desde ya, así a rajatabla, subir de un 35 a un 40% el gasto en personal, puede que para algún municipio sea muy importante y le va a permitir realizar más gastos en personal. No obstante, para otros municipios no presenta ninguna solución y decimos desde ya que debiera realizarse y estudiarse una categorización de municipios en el país. A propósito del municipio, del municipio del tercer milenio, hay situaciones que resultan un tanto enojosas o probablemente agraviantes, si se quiere, para los funcionarios municipales, especialmente para los que ganan menos. El Estado, desde el año 2014, ha considerado recursos en el presupuesto de la Nación para transferirlo a empresas privadas que realizan el servicio de aseo y barrido de calle y otros servicios similares. Este año en el presupuesto 15.691 millones de pesos que se repartieron entre 13.770 trabajadores. La ley 20.742, que se aprobó en 2012, en marzo de 2012, tanto desde el punto de vista directo de los beneficios que estableció para determinados funcionarios la creación de cargos e indirectamente significó una modernización municipal, digámoslo así, solamente para 1.294 funcionarios, con un costo aproximado para el sistema de 19.000 millones de pesos. ¿Por qué estas cifras, señor presidente? Porque el protocolo de acuerdo que hoy día estamos discutiendo plantea 12.000 millones en el año 2015 para 36.651 funcionarios entre planta y contrata que existen en las municipalidades. Para muestra un botón y a propósito de la desmunicipalización del sistema de educación pública, creemos que van a haber recursos suficientes en el sistema municipal para mejorar y ampliar la cobertura de los beneficios de los trabajadores municipales. Hoy día el municipio al año 2014 gastó 570.000 millones de pesos en remuneraciones. 198.000 millones de pesos le transfirió al sistema público de educación municipal. O sea, un 26% del gasto del universo total en gasto en remuneraciones, lo que significa que estos recursos a partir del año 2016-2017 debieran quedar en caja de los municipios. En materia del proyecto de ley, ya entrando en el mismo proyecto, señor presidente, por cierto que estamos muy de acuerdo con que se haya reivindicado la asignación profesional para los funcionarios municipales que hasta el año antes del 81 la tenían, también tenían esa asignación municipal. Y hoy día se establece que esa asignación municipal en el proyecto de ley solamente va a ser para los directivos, jefaturas profesionales, excepto alcaldes, jueces de policía local y para las jornadas parciales a propósito de los cargos a contrato. Con aplicación de lo que es el artículo 3º del Decreto Ley 479, que crea la asignación del año 74, que crea la asignación profesional, y por los montos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19.185. Y además establece una comparación con el sector público. Nosotros estamos de acuerdo, como UFEMUSH, que la asignación profesional debe ser otorgada a todos los funcionarios que tengan título profesional independiente de la planta en que se encuentre, y por lo demás así lo ha resuelto la propia Contraloría General de la República a propósito del Decreto Ley 479 y la Ley 19.185. O sea, el requisito es el título profesional
independiente de la categoría en que se encuentra, y que, por cierto, debe ser reconocida a contar del 1 de enero del año 2015. Estamos en absoluto desacuerdo con la comparación con el sector público, ya que la comparación que se hace con el sector público estamos comparando, como, disculpen la expresión, peras con manzana, porque de verdad que el servicio público no realiza las mismas funciones que se realizan en las municipalidades. La municipalidad realiza una serie de funciones que tienen que ver, por ejemplo, con inspección, con trabajo operativo, de servicios directos a la comunidad. Y, por ejemplo, a propósito de la asignación de inspección, no nos están comparando con la asignación que reciben los fiscalizadores de impuestos internos, de tesorería o de la Contraloría, por ejemplo. Entonces creemos que la comparación no se ajusta a la realidad. Además, no existen mayores argumentos técnicos para establecer esa comparación. Respecto del artículo 3º, por cierto que estamos muy de acuerdo en que así sea, que por esta vía de este proyecto de ley se aprovecha la oportunidad de poder incorporar a aquellos funcionarios que se retiraron en virtud de la ley 20.649 de 2013, a propósito de una interpretación errada, a nuestro juicio, indudablemente, de la Tesorería General de la República, que los excluyó a esos colegas de recibir el bono postlaboral. Pero también aprovechamos la oportunidad en esta comisión de decir que aún quedan muchos funcionarios públicos, no solamente municipales, dañados previsionalmente a partir del 2 de mayo del año 81. En el caso particular de los municipios, las remuneraciones se hicieron imponibles en su totalidad recién a contar de enero del año 88, por tanto, tenemos una brecha importante todavía que estudiar y en la cual poder retribuir a esos funcionarios que tengan beneficio, el mismo beneficio del daño previsional. En lo que respecta al artículo 5º, me salté el cuarto para dejarlo para el final. El artículo 5º, estamos de acuerdo indudablemente que en estas nuevas competencias de la SUDERE en materia de recursos humanos, creemos que contribuye a la transparencia, pero creemos que eso no tiene que afectar la autonomía municipal. Y en esa materia, y con el fin de poder afianzar el Comité Técnico Asesor para la Modernización Municipal, creemos que la información en materia de recursos humanos que entreguen los municipios sea solamente para uso exclusivo y análisis y propuestas de políticas públicas en el Comité Técnico Asesor Municipal. En lo que respecta a la fijación de plantas municipales contenido en el proyecto de ley, este establece en su artículo 6º la fijación y modificación de las plantas para el año 2018. Aprobación por los 2/3 del Consejo, que estos sean aprobados por 2/3 del Consejo Municipal. Que sea con toma de razón de la Contraloría y publicación en el Diario Oficial. Consulta a la asociación o asociaciones de funcionarios existentes en la municipalidad. Que los nuevos cargos que se creen, a lo menos el 75%, tengan carácter de profesionales y técnicos. Que esté el escalafón vigente el escalafón de mérito vigente. Mantiene la jerarquía de los jueces de policía local y el administrador municipal. Considera los ingresos y gastos en personal de los últimos 3 años. Política de recursos humanos, que exista la política de recursos humanos, un tema muy importante dentro de los municipios. ¿Cuál es la propuesta al respecto de UFEMUCH? Primero, que la reestructuración de planta o estas facultades se haga ahora en el año 2015, una vez publicada la ley. No es posible esperar hasta el año 2018, tal como lo planteaba el alcalde de Pujol acá, es mucho tiempo y también coincidía con el vicepresidente de la MUCH. Que existe un comité bipartito, paritario, al interior de los municipios, o sea, iguales representantes del alcalde, igual representantes de los funcionarios, para que formulen una propuesta concreta en materia de la fijación de la nueva planta. Creemos que eso es menos traumático y hoy día tenemos experiencias exitosas en los municipios a propósito de los programas de mejoramiento de la gestión municipal y los comités bipartitos de
de bienestar y también hoy día, a propósito de la facultad que tienen las municipalidades de crear los comités bipartitos de capacitación, que también esperamos sea un tema obligatorio para las municipalidades. Perdón. El Consejo debe escuchar a las asociaciones de funcionarios. No obstante existir este comité bipartito, queremos que los funcionarios municipales estén absolutamente asegurados que sus representantes en el comité han velado por los intereses de los funcionarios y creemos que antes del Consejo aprobar esta nueva estructura de planta y reglamento deben ser escuchadas las y las asociaciones de funcionarios. Autonomía para la creación de cargos. Es decir, los municipios hoy día, con el tema del 75% de creación de plantas de técnicos y profesionales, hay que analizar la situación caso a caso en cada municipio. Entendemos que esta norma apunta a aumentar y alcanzar el estándar que hoy día, o los niveles medios que hoy día tiene el sistema público, que tengo entendido que están del orden del 40% en profesionalización. Los municipios están del orden del 26%. Pero eso puede ser, es la media. Pero si hay municipios que hoy día tienen un estándar de profesionales y técnicos, probablemente no, y lo que necesitan son personal de servicio, ¿por qué le vamos a coartar la autonomía que tiene para poder generar esas plantas? Creemos que el encasillamiento debe ser inmediato. Incluso, digamos, en plantas y grados distintos, siempre con respeto a la carrera funcionaria. Que exista la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder encasillar a los funcionarios a contrata, incluso en grados y plantas distintas, siempre con respeto a la carrera funcionaria. La antigüedad para ser encasillados los contratas, nosotros creemos que es razonable 5 años. Coincidimos aquí con lo que se ha planteado por los alcaldes. 5 años al 1 de enero de 2015. Que no exista supresión de cargos. O sea, los cargos que hoy día queden vacantes producto de los encasillamientos, esos cargos queden vacantes para poder, por ejemplo, hacer concursos, primero concursos internos donde participan los funcionarios, los propios funcionarios de planta, de contrata y honorarios, incluso del Código del Trabajo, y puedan postular a esos cargos y pasar a la planta. Y luego, si no es posible llenarlo de esa manera, concurso público. La creación de la política de recursos humanos también creemos que debe estar en manos de un comité bipartito de paritarios, representantes tanto del alcalde como de los funcionarios municipales representados en la o las asociaciones de funcionarios. Que exista la unidad de recursos humanos. A propósito del proyecto de seguridad pública, se está facultando, ¿no es cierto?, a los municipios para que creen este cargo al interior de las municipalidades. Lo malo que no están los recursos para ello, no se están aportando los recursos de la ley. De la misma manera, si es tan importante la seguridad pública, que compartimos, por cierto, tanto o más importante es el recurso humano en el interior de las municipalidades. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que debe existir obligatoriamente la unidad de recursos humanos y por tanto debe crearse en el artículo 15 del decreto ley, o sea, de la ley 18.695, esta función específicamente. Las plantas nuevas. El proyecto de ley dice 10 años, ya dijimos que era un exceso, no obstante, si lo compatibilizamos con que la nueva planta, digamos, se fije a contar del quinto año, lo vamos a decir más, ahí está. El primer proceso nosotros estamos planteando que sea 5 años contados de la publicación de la ley. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los elementos importantes para poder fijar la nueva estructura y reglamento de planta de la municipalidad requiere, entre otras cosas, un análisis de los ingresos y gastos en personal de los últimos 3 años. Entonces, si hoy día miramos los 3 años para atrás, probablemente en algunos municipios nos van a ser muy halagüeños como para proyectarse en una planta que necesita para los próximos 10 años. Entonces, nosotros creemos
que excepcionalmente, a contar de la fijación de esta ley, la primera modificación de planta se realice al 5º año. A propósito de que se están estudiando nuevas fuentes de financiamiento en el CETAM, se están estudiando nuevas fuentes de financiamiento para los municipios. Entonces, en este horizonte de 5 años tenemos la posibilidad de mejorar los ingresos y, por tanto, ese cálculo, ese promedio de 3 años atrás, creemos va a estar bastante mejor. Desde esa perspectiva, entonces, partiendo de acá, las nuevas plantas creemos que decir que al 10º año se van a modificar es un periodo, o sea, es muy tajante. Nosotros creemos que debiera establecerse un periodo de 2 años que dé a las municipalidades la oportunidad de modificar, de ejercer la facultad de modificar tus plantas. O sea, entre el 8º año y el 10º año, de tal manera que el alcalde, junto con el consejo, ¿no es cierto?, evaluarán la mejor oportunidad dentro de ese rango de acción para modificar la planta. La provisión de cargos, ¿no es cierto?, debe hacerse conforme y respetando también lo establecido en el artículo 51, 52 y 53 y 54 también incluido del Estatuto Administrativo, toda vez que el proyecto de ley solamente establece el 51, 52 y 53 y no considera la posibilidad de promoción de una planta a otra. El gasto en personal a contrata. La propuesta del gobierno plantea aumentar el gasto en personal a contrata del 20 al 40%. Nosotros creemos que eso lo único que hace es aumentar aún más la precariedad del empleo. Y finalmente, voy a hacer las palabras que usó un senador en la apertura de esta discusión, la iniciación de este trámite constitucional, cuando dijo, de una vez por todas sinceremos las plantas municipales. Porque esa es la verdad. O sea, esto es seguir precarizando el empleo. Y aquí no hay garantías tampoco, como lo decimos acá, porque se nos ha dicho que una de las razones es dar cabida, digamos, para que los municipios o los alcaldes pasen la gente a honorario a la contrata. No, el proyecto no garantiza que estos funcionarios que ya están a honorario pasen a la planta o pasen a ocupar cargos a contrata. Nosotros, este ha sido un planteamiento histórico de los trabajadores municipales que se plantea desde el año 2009 en adelante, en bajar los cargos a contrata del 20 al 10%. El ingreso a la planta de personal a contrata no significa mayor gasto. Por tanto, lo que debiéramos hacer ya a los funcionarios que tienen la antigüedad suficiente, los 5 años que se planteaba aquí en la ley, debieran ya, al momento de publicarse la ley, pasar inmediatamente a la planta municipal y allí quedarían una importante cantidad de cargos vacantes como para incorporar gente a honorario también a las plantas y lo que ayudaría también al no suprimir los cargos que hayan quedando vacantes también para que postule el personal a honorario. El proyecto de ley plantea modificaciones de las jefaturas, de los grados técnicos hacia adelante, ¿no es cierto? Y nosotros, en cuanto a la modificación de planta, para poder dar cabida a la propuesta de UFEMUSH, estamos planteando la modificación desde los cargos, los topes, desde los profesionales en adelante, 1 grado los profesionales, 2 grados la jefatura, 2 grados los técnicos, los administrativos 2 grados y también 2 grados los auxiliares. En cuanto a los requisitos de ingreso y promoción en los cargos de las plantas de personal municipal, estamos de acuerdo, en definitiva, en que se mantenga tal como existe hoy en día, por tanto estamos en desacuerdo que se aumenten las exigencias para los cargos de jefatura a títulos profesionales. Estos son cargos de mandos medios que requieren, digamos, y que le dan continuidad a la carrera funcionaria. Y, por cierto, estamos en desacuerdo con que se aumente la exigencia académica de enseñanza media para los auxiliares. En el artículo 8º, se modifica la Ley de Mejoramiento de la Gestión Municipal, 19.803, en el sentido de que se deben incluir la asignación profesional en el cálculo, en la base de cálculo, para poder hacer la comparación del pago, muchas gracias, del pago de los programas de la asignación
para el programa de mejoramiento de la gestión municipal. Nosotros creemos que aquí esto es algo que quedó gustando, parece, en el gobierno a propósito del protocolo que firmó el gobierno de la época del presidente Sebastián Piñera con la Comisión de Hacienda del Senado que presidía el senador Saldívar precisamente, en el sentido de que lo que estableció ese protocolo de acuerdo fue de que la modificación de los PMG iba a ser una ley espejo respecto del sector público centralizado, en el sentido que una vez nosotros alcanzáramos el tope del 30,6% de incentivo como máximo, al pagarse, no fuera mayor al que recibía igual grado de la asignación, o sea, del sector público centralizado. Y por tanto, si hecho los cálculos, algún funcionario municipal quedaba ganando un incentivo por PMG mayor al sector público centralizado, nuevamente tenía que recortarse ese valor. Y en eso, tratándose de una ley espejo y de alcanzar la homologación de los PMG, por cierto que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en que se utilice esta asignación que hoy día se está entregando a los funcionarios municipales para que sirva de cortapisa para que otro montón de funcionarios municipales no vaya a recibir el incentivo que en justicia le corresponde por haber cumplido determinadas metas, tanto institucionales como colectivas o individuales, si se quiere, dentro de la municipalidad. Por tanto, esa comparación, o sea, estamos en absoluto desacuerdo que se incorpore como base de cálculo la asignación profesional. Luego, el artículo 9 del proyecto de ley deroga el artículo 1 de la ley 18.294, que establece normas y otorga facultades para la instalación de nuevas municipalidades creadas en la región metropolitana y modifica la ley la ley de rentas municipales. Nosotros estamos de acuerdo, creemos que la derogación es necesaria. Esta derogación permite el aumento del gasto en personal del 35 al 40% de los ingresos propios. No obstante, ya dije hace un minuto, estamos en desacuerdo que a rajatabla se establezcan estos porcentajes. Creemos que es necesario hacer un estudio casuístico en algunos casos, porque hoy día hay municipios que, ya dije, sobrepasados, especialmente municipios fronterizos que están creados por razones de soberanía, gastan gran parte de más del 50% de sus ingresos solamente en remuneraciones, en gasto en personal. Por tanto, esto no es solución. Se retira la frase de este proyecto de ley que indica la cantidad de funcionarios mínima, ¿no es cierto?, del 2 por 1000 habitantes. Nosotros sí creemos que debe existir un mínimo, un piso para el respecto, porque pudiera existir la tentación, digamos, de que municipios funcionen con bastante menos funcionarios y lo sigan haciendo por la vía de honorario contratando de otra manera o externalizando los servicios. UFEMUSH solicita definir un número mínimo de funcionarios y la propuesta concreta es a lo menos 4 funcionarios de planta por cada 1000 habitantes. Excepto, ¿no es cierto?, estudiando la particularidad de las capitales regionales, principalmente aquellas ciudades que tienen mayor afluencia, por ejemplo, Santiago. La cantidad de transeúntes que atiende diariamente no se condicen en nada con la cantidad de habitantes de la comuna. Hay comunas turísticas que requieren, digamos, por razones obvias, mayor cantidad de funcionarios. Y ya decía las comunas por razones de soberanía que están creadas en los límites del territorio nacional. Las normas permanentes que modifica la ley 19.280 deroga el artículo 11 que corresponde a la escala. Ya está planteando este proyecto de ley una nueva tope de escala o rango de la escala, digamos, por categoría, por planta, y deroga el artículo 12. Estamos en acuerdo con ello, pero no estamos en acuerdo, ya lo dije hace un rato, en que se suba la exigencia para la jefatura y auxiliares. Finalmente, en lo que respecta al proyecto de ley,
en las normas transitorias, ¿no es cierto?, se plantea, el proyecto de ley plantea un grado del grado 15 al 20 para el año 2015, para el año 2016 un grado del grado 10 al 14 para las plantas de técnicos administrativos auxiliares y finalmente para el año 2017 plantea un grado adicional para los que están ubicados del grado 15 al 20, también en las plantas de técnicos administrativos auxiliares, que estaban vigentes, por cierto, al 1 de enero del año 2015. Nosotros lo que estamos planteando aquí en esta materia es encasillar a todo el personal a contrata desde el 1 de enero de 2015 ahora, o sea, una vez publicada la ley. En la materia, nosotros, atendido que son más de 20 años de postergación en el crecimiento de las remuneraciones de los funcionarios municipales y de las ubicaciones, nosotros estamos planteando derechamente, y lo hemos planteado así en las reuniones técnicas con la SUDERE, el aumento de 2 grados a todos los funcionarios de planta de la municipalidad, y por esa misma razón, incluidos los contratas, y por esa misma razón estábamos modificando los topes de las plantas de profesionales en adelante. En cuanto al incremento previsional, lo que establece el artículo 4, ¿no es cierto?, que declara interpretado el inciso segundo del artículo segundo del decreto ley 3.501 de la ley 19 de 1980. Dice que a contar del 1 de marzo de 1981 los factores por concepto de incremento previsional establecido en el ya mencionado artículo segundo han debido determinarse considerando únicamente las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual permanente imponibles que al 28 de febrero del 81 se encontraban afectas a cotizaciones profesionales, los que para dichos funcionarios corresponden exclusivamente al monto del sueldo base. Es decir, hay una larga redacción para fijar definitivamente que el incremento previsional se calcula solamente sobre el sueldo base. Nosotros estando de acuerdo en la solución política al tema, lo primero que tenemos que decir que esto nos da la razón a todos los funcionarios municipales. El artículo 4, cuando todos nos decían, tanto la Contraloría como los distintos gobiernos, de que el artículo segundo del decreto ley 3.501 estaba interpretado, no era así. De otra manera no se entendería la razón de querer incorporarlo o de incorporarlo a una norma aquí interpretativa. Es decir, siempre hemos tenido la razón y por la misma razón entonces hemos tenido que llevar esta situación a los tribunales de justicia en muchos municipios del país y muchos ya con sentencias favorables. En esa lógica entonces nosotros estamos de acuerdo con los artículos 11, 12 y 13 transitorios en cuanto plantean una amnistía para que no se persigan responsabilidades funcionarias, poniendo término a los juicios y declarar extintas las responsabilidades, así como lo que pagado a la fecha bien pagado está. A propósito de este tema, es importante destacar, señores senadores, señora senadora, que los funcionarios municipales hemos sido objeto de distintas ofensas y vejaciones, decimos en UFEMUSH, especialmente por parte del ex Contralor General de la República, donde él en una publicación, en una entrevista, se permitió decir que con respecto del incremento previsional, un grupo de municipalidades aplicó un dictamen que en nada se refería a su sector y conllevó a que un grupo de funcionarios de estas entidades se incrementaron artificialmente sus remuneraciones, es decir, algunos alcaldes y funcionarios se llevaron la plata para la casa. Eso no es así. Reitero, el artículo 4 de este proyecto de ley nos da la razón. Es una situación interpretable, de interpretación,
que tuvo que llevarse y zanjarse y todavía está en muchos juicios en distintos tribunales de la República, de tal manera que absolutamente apartado de la realidad y equivocado el señor Contralor. No obstante, los funcionarios, los alcaldes, hemos sido absolutamente ofendidos en más de una oportunidad por el señor Ramiro Mendoza. Al respecto, porque esta es una situación que ha sido preocupante desde el año 2009 en adelante, hay un acuerdo, un proyecto de acuerdo, el número 26 del año 2010 de la Cámara de Diputados, que habla sobre la materia. El protocolo de acuerdo propuesto por la Asociación Chilena de Municipalidades desde noviembre del año 2011 al gobierno de la época. La resolución de marzo de 2015 en causa rol 13912 de 2012 a favor de los funcionarios de Recoleta, reciente causa, que ha generado que muchos municipios de la región metropolitana hoy día estén interponiendo demandas en contra de un municipio para perseguir el correcto pago del incremento previsional. El protocolo de acuerdo con que se suspendió el paro de más de 30 días de los funcionarios municipales del año 2013 estableció, entre otras materias, el encargar un estudio en derecho, un informe constitucional que elaboró el abogado Arturo Fermandois. Y en él plantea que la solución política que se pretenda dar indudablemente no afecta a la Constitución y por tanto esta puede ser en cualquier sentido. No obstante, hoy día vemos que el gobierno está planteando el sentido que probablemente le interese y le favorezca exclusivamente a él, y no mirando la posición y los argumentos valederos que tenemos los funcionarios municipales al respecto. Así, la historia del incremento previsional nació por la dictación correcta, decimos nosotros, que realizó la Contraloría General de la República en el dictamen 8466 de 2008, indicando que el incremento previsional se debe calcular sobre el total de las remuneraciones, cambiando de criterio en agosto del año 2009, produciendo con esto la judicialización de tal materia, existiendo en este momento diferentes situaciones que afectan a autoridades y funcionarios del país. En suma, nosotros, señor presidente, como FEMUS planteamos que que la materia del incremento previsional debe ser tratada en forma independiente, en un proyecto independiente, que se debe escuchar a los especialistas de uno y de otro lado, y que este derecho debe calcularse sobre una base impositiva mucho más amplia que la que pretende el gobierno en el artículo 4 de este proyecto en análisis. Muchas gracias, señor presidente.